Damos gracias a Dios por la música y por los instrumentos que se dejan usar por Él para amenizar el culto y conectarnos con Dios. En esta semana hemos estado desarrollando una temática que prácticamente son estudios bíblicos. El pastor me invitó para que tuviéramos una semana de evangelismo, una campaña, me dijo. Le dije, pero yo creo que tanto como una campaña, más bien me gustaría desarrollar esta temática y que va más directo como a la iglesia, porque ahora en el transcurso del sermón les cuento por qué. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Gracias. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Dice aquí San Juan, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la promesa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, y los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. El séptimo ángel toca la trompeta y en el cielo hay victoria, hay alegría, hay cantos, hay voces, y manifiestan gozosos de que Dios tome el reino de este mundo. La pregunta que viene a mi mente es, ¿y luego es que este mundo no es de Dios? Porque aquí lo que expresan los ángeles es: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Dios, que no era de Dios. Pues para nosotros contestar esta pregunta, que es un material bíblico muy conocido por todos nosotros, pero vale la pena refrescar. Lo que pasa es que Dios, cuando creó este planeta, se le entregó a nuestros primeros padres, se entregó a Adán. Y en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, Dios le dice a Adán: dominen, señoreen. Y la palabra dominen, realmente la idea que tiene es: ejerzan su poder regio. Adán era el rey, ejerzan su poder regio. Y Adán era el rey de este planeta. A él se lo había entregado Dios. Pero la Biblia registra que por motivos de una decisión mal tomada de Adán, pues el reino ya dejó de ser el reino de Adán. Ahora pasa a ser el reino de Satanás. Y Adán mismo queda sometido al reino de Satanás. Y la humanidad nace bajo la condenación de este planeta. Todos sabemos eso. Y este reino
por usurpación, no porque Satanás lo haya creado, sino por usurpación, porque arrebata a Adán a través de las mentiras y el engaño, arrebata el reino y queda secuestrado el planeta. Y Dios tiene que pagar un rescate para el planeta. Por eso ustedes ven que en las tentaciones, en Mateo, Satanás le dice a Cristo: si arrodillados me adorares, ¿qué pasa? Te daré el reino. Y es interesante que aquí no dice que Dios ha venido a tomar el poder de los reinos, no está en plural. En algunas Biblias está en plural, pero es singular. Dios ha tomado otra vez el reino, que es un solo reino. Los hombres han dividido el planeta en reinos, pero el planeta es un reino, el reino de Adán. Y Satanás por usurpación lo toma, y ahora Dios retoma su reino, el planeta. Y dicho sea de paso, la palabra que aquí se da para reino no es tanto territorio, sino que Dios vuelva a ejercer su soberanía, vuelva a ejercer su poder en la tierra. Y nosotros hablamos del poder de Dios ahora en forma espiritual, pero aquí en la séptima trompeta está hablando del poder de Dios ahora de manera visible en el planeta, de manera visible. Ya se acaba ese velo que nos permite andar espiritualmente aceptando las promesas por fe. Ahora es por la realidad que nosotros entramos a ver la soberanía de Dios en el reino de esta tierra. Y que no seamos nosotros los que decimos estas cosas. Cristo mismo reconoció que Satanás había quedado como príncipe de este planeta. Él lo dijo en San Juan 14:29. Viene el príncipe de este mundo, que ¿qué pasa? Que no tiene nada en mí. O sea que Jesús reconoce que este planeta por usurpación está en manos de Satanás. Y San Pablo lo llama el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4 dice San Pablo que el Dios de este siglo es Satanás. Y más, San Juan ahora dice de manera más clara todavía, 1 Juan 5:19 dice San Juan: nosotros sabemos, dice, nosotros los creyentes, los que hemos retomado el pacto con Dios, dice San Juan, 1 Juan 5:19 dice, nosotros, vamos a decirlo así, nosotros los creyentes, aunque él dice nosotros los creyentes, sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Y esto es lo que el hombre debe aceptar, esta verdad. Este mundo está bajo el poder del maligno. Esa es la verdad. Los creyentes que se acogen al plan de la salvación, entonces ya salen de ese poder, de esa esclavitud, y entran a la esclavitud de la justicia de Dios, porque así lo dice Pablo. Y cuando dice nosotros sabemos que somos hijos de Dios, mis hermanos, me gustaría destacar en esta mañana lo que dice Juan 1:12 y 13, el Evangelio de Juan 1:12 y 13. Para ser hijos de Dios se necesita el poder de Dios. Dice, muy claro, dice Juan. Vean lo que dice aquí, este Evangelio me gusta por eso. San Juan capítulo 1 y versículo 12 y 13. Pero todos los que le recibieron, dice San Juan, les dio el derecho, y en sus versiones dice la potestad, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre,
ni de voluntad de varón, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En otras palabras, yo tengo que ser engendrado de nuevo. Y esto es lo que dice Juan en el capítulo 3. El que no naciere de nuevo. Lo que está diciendo el texto es: el que no sea engendrado de arriba no puede ver el reino de Dios. Para yo salir del reino de Satanás, tengo que llegarlo a hacer por la intervención directa del poder sobrenatural de Dios. Convertirse al Evangelio, aceptar a Jesús, ser salvo, no es el poder de la iniciativa del hombre. No es el hecho de que yo me las ingenio para vivir en la iglesia. Es el hecho de que tiene que intervenir Dios en mi mente y mi corazón de una manera sobrenatural, con todo su poder, con el poder del Espíritu, para sacarme de la esclavitud de ese otro poder sobrenatural. No es salir porque yo escuché los 20 estudios de la fe de Jesús. No es salir porque yo asistí a una conferencia y decidí bautizarme. Es porque el Espíritu de Dios toma mi mente y produce una transformación en mi vida y siembra en mi corazón la convicción profunda que todo lo que dice Dios se lo creo. Todo lo que diga Dios se lo creo. Desde que lo diga Dios hay que creerlo. El reino ha venido a ser de nuestro Dios. Porque Dios es respetuoso. Y el plan tal como lo había trazado, Él respeta las decisiones del hombre. Y permite que a través del tiempo entonces se vayan dando las cosas que van clarificando todos los misterios que encierra este plan y que vaya quedando claro para los hombres, para los ángeles y para todos los seres no caídos. Porque todas las criaturas, por más que no hayan caído en el pecado, son seres limitados para comprender la grandeza y la majestad de Dios. Y por eso Dios se ha dado un tiempo. Ya por la revelación decimos que 6,000 años de historia del drama de este planeta bajo el poder del pecado, para clarificar las cosas ante las criaturas y que el carácter de Dios quede otra vez, como dice Daniel 8, quede otra vez en su lugar, el carácter de Dios quede clarificado, que las criaturas no tengan dudas acerca de Dios. Y dice aquí que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios se postraron sobre estando en sus tronos y adoraron a Dios. Saben, hermanos, que esto de los 24 ancianos quizás será bueno que vamos clarificando. Cuando nosotros entramos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, esos dos capítulos están inmediatamente después de la visión que Juan tiene de Cristo andando entre los candelabros, las iglesias, y de Jesús mostrar que Él está al control de la historia de la iglesia y que Él sostiene su iglesia y que Él sostiene su ministerio y que Él sostiene a su pueblo y que su pueblo puede contar con Él. Después entramos al capítulo 4 y 5, donde entonces nosotros contemplamos la escena de la inauguración del santuario celestial, donde es recibido Cristo con todos sus redimidos, y entonces Él presenta su obra y Él retoma su gloria y es aceptado en el cielo, y ahí están los 4 seres vivientes, los ángeles, los 24 ancianos que menciona aquí, y ese es el concilio que ha estado con Dios. Oigan bien, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles y todas esas criaturas creadas por Dios. Ese es el concilio que ha estado con Dios. Y cuando la rebelión de Satanás en el cielo con toda su tercera parte de los ángeles, este concilio estaba con Dios, juzgando esa obra. Y aquí este concilio está con Dios, celebrando la retoma del poder y la soberanía de Dios de este mundo.
Y esto para nosotros todavía es espiritual. Es en el cielo, las voces, allá en el cielo, en este juicio. Pero nosotros, como creyentes por fe, aceptamos. Ahora vemos como por espejo, dice Pablo. Pero lo que está diciendo aquí es la certeza, la realidad de que nosotros contemplaremos la soberanía de Dios en este planeta. Y digo contemplaremos porque ahora la experimentamos. No digo la experimentaremos. Porque cuando nosotros aceptamos a Dios, cuando creemos en Jesús, cuando nosotros nos apropiamos de sus promesas, entramos en el pacto, nosotros experimentamos la soberanía de Dios, su poder en nuestras vidas, su poder en nuestro corazón, controlando nuestras vidas y llevándonos por el camino correcto. Contemplamos ya, experimentamos ya el poder de Dios. Pero no pone en futuro la soberanía de Dios en nuestro corazón. Pone en futuro la estructura del planeta, la reestructuración, la purificación, la nueva creación. La veremos, la veremos. Y cuando digo la veremos, quiero decirles esta mañana, mis hermanos, nosotros los adventistas decimos que somos intérpretes historicistas, que el método de interpretar la Biblia es un método historicista, porque hay otro método que se llama el método histórico críptico, que tiene otros parámetros para interpretar la Biblia. Que hay una gran escritora que le llama los disecadores de la Biblia, porque le sacan todo el poder sobrenatural a la Biblia. Nosotros no, nosotros creemos. Y mis hermanos, yo esta mañana quisiera decirles, para los que han estado escuchando esto de las trompetas, que no hay duda que lo que viene, lo que está anunciado para el futuro, vendrá. Y que no hay sombra de dudas para que ningún corazón se levante en pensar si de pronto sea una opción. No, no es una opción, es algo que está determinado, que se cumplirá. Y digo que le doy gracias a Dios en esta mañana por lo siguiente. Cuando el profeta Joel profetizó que habría un derramamiento del Espíritu Santo que precedería a la segunda venida de Cristo, al día del Señor, al gran día de Jehová, Joel habló de la lluvia tardía. De la lluvia tardía. Pero Dios en su infinita sabiduría, en su infinito poder, nos dio un anticipo para que nadie dudara que la lluvia tardía viene. Ese anticipo lo dio el día del Pentecostés. Ahí la historia revela que hubo un derramamiento del Espíritu de Dios y que la iglesia tuvo ese esplendor del poder de Dios representado en la mujer vestida de sol. Para si alguien duda que el Espíritu de Dios, que esa promesa, que esa profecía se cumplirá para llenar a la última generación de ese poder y enfrentar la crisis final, eso viene y es verdad. Y Dios nos dio el anticipo el día del Pentecostés para que nadie dude que eso es verdad. Otra profecía que nos dio Dios, que al final de la historia, en la última generación, se levantaría un poder que uniría a los reyes de la tierra con la iglesia para extirpar el pueblo de Dios de la tierra, y que en ese espacio de tiempo la ley de Dios sería violada, que el sábado de Dios sería refutado por los hombres de la tierra y que un grupo sostendría el mandamiento. Eso está en el futuro, eso no se ha cumplido, pero Dios nos dio un anticipo, la edad oscura. Ahí Dios mostró que sí, que era realidad de un poder que se levantaría y atentaría contra los santos y se blasfemaría el nombre de Dios, intentaría cambiar la ley. Eso es un hecho real. Ahí Dios nos dio un anticipo para que creamos que lo que viene es verdad, y no hay duda sobre eso. Y los que creen en el fin del mundo, que dicen que el fin del mundo es el que se va muriendo, se le va acabando el mundo. Hay filosofías que enseñan eso. Y otros creen que el fin del mundo es por las
cuando algunos vayan a la luna nos van a tirar bombas de ahí y nos van a acabar los que quedamos aquí. Hay tantas teorías. No, hermanos, Dios nos dio un anticipo del fin del mundo. Mateo 24, Dios mostró cómo sería la última etapa de esta historia y lo encarnó en Jerusalén. Jerusalén es un anticipo de lo que será el fin del mundo. Ya nosotros históricamente sabemos cómo se dieron las cosas de acuerdo al sermón profético de Mateo 24 y de Daniel 8, 29, 26 y 29, 9, 26 y 27, perdón. Ahí está profetizado. Y la profecía tuvo un anticipo para nosotros y nos muestra que lo que viene vendrá. Les voy a contar que eso de los anticipos es algo interesante. Cuando yo salí a colportar, cuando era estudiante, salí a colportar varias veces. Y yo escuchaba al que nos daba la instrucción de cómo llegar al cliente, hacer el puente amistoso. Y él decía, el pastor Benjamín Riffel, muchos los conocen. Y era un tremendo en eso de la capacitación de colportores. Y él decía, venga para acá, machazo. Y comenzaba a decirle cómo hacía el puente amistoso. Pero él decía, el secreto de que tú hagas las entregas es que le saques el anticipo al cliente. Él decía eso, es el secreto. En otras palabras, el secreto de que yo voy y que él me va a cumplir en recibirme el libro cuando lo lleve es que me dé un anticipo. Y verdad que sí. Yo trabajé y siempre le decía al cliente, y el cliente siempre pregunta, ¿y cómo es el pago? Digo, usted puede hacerlo de un solo contado ahora o en dos contados. Hay dos opciones. ¿Y por cuál opción va la persona? Por la de dos, que uno siempre busca la cuerda floja, ¿no? Pero si usted lograba sacar la mitad, esté seguro que el libro lo entregaba, porque él no iba a perder su plata. Y esa era una de las maneras de asegurar el futuro. Mis hermanos, Dios que nos hizo esa mente, con esa lógica, con esa manera de ver las cosas, pues Dios también colporta con nosotros. Él asegurará el éxito de que tú te impregnes de la seguridad, de la esperanza, de la fortaleza que te recibirá. En la parte final es dándonos estos anticipos. Nosotros buscamos estas evidencias para recobrar valor, esperanza, fortaleza y ver el futuro no de manera incierta, sino de manera segura. Y Dios nos está mostrando aquí en la séptima trompeta la conclusión de la historia y que todo esto que Dios ha prometido ha venido haciendo, Dios nos está asegurando que será cierto lo que aún queda por cumplirse. Y mis hermanos, las 6 trompetas que hemos estado viendo durante esta noche son los anticipos que Dios está dando. Hermano, cada trompeta nos muestra a nosotros que viene algo futuro, que son advertencias ahora para nosotros, que son advertencias, amonestaciones, que Dios nos está mostrando para dónde vamos y que estas evidencias nos muestran que sí es cierto el rumbo que lleva la iglesia. Que no hay lugar a dudas, que esto es verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un tiempo presente y eras pasado, siempre ha estado Dios. Y no sé si en algunas versiones dice el que eras, eres y ha de venir. Algunas versiones dice así, pero realmente no dice ha de venir. Solamente dice en el texto el que eres y el que eras, no más. Pero no dice el que ha de venir, porque aquí en esta trompeta está mostrando en tiempo presente que ya está realizado. Que cuando la trompeta dé su sonido certero
entonces el reino de Dios es una realidad. Por lo tanto, aquí, como es en la séptima trompeta, ya el reino está presente. No es un futuro. Y Dios asegura que esta es la realidad que nos espera del reino visible de Dios en esta tierra. Y las naciones se enfurecieron. Saben, hermanos, que me gusta este texto. Y voy a ir a Daniel 2. Voy a ir a Daniel 2, donde Dios nos da una visión que concuerda muy bien con esto. En el Antiguo Testamento se nos muestra que un rey poderoso, el que apareció en el primer reino universal, soñaba, oigan bien, soñaba. Antes de acostarse y tener el sueño, él soñaba despierto. Porque nosotros podemos soñar despiertos y soñar dormidos. Pero este rey soñó despierto y después soñó dormido. Soñaba que su reino sería un reino sempiterno, que su reino no pasaría y que su poder permanecería. De acuerdo a sus creencias y a sus dioses y sus cosas y a toda su gente que le asesoraba. Tenía ese sueño. Y como Dios siempre responde a nuestras inquietudes para que nosotros veamos en claro cómo son las cosas, entonces dice que ese día el rey se acostó. Y ya dormido, tuvo un sueño. Y todos sabemos del sueño. El capítulo 2 de Daniel. Y lo interesante es que dice que el rey se acostó embargado por ese pensamiento. ¿Qué sería de su futuro? ¿Qué sería del reino? ¿Sería cierto lo que él soñaba, lo que él pensaba? Y entonces Dios le da un sueño. Y Dios le presenta ese sueño de una manera muy interesante, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a ver las cosas. Pero no estamos lejos de allá, acá, a nuestra cultura también. Y Dios le responde ese sueño mostrándoselo en una estatua majestuosa. En otras palabras, en la figura de un hombre. Así le da la respuesta a Dios. En la figura de un hombre. Y divide ese hombre en partes. Nosotros sabemos, ¿cómo divide ese hombre en partes? La primera parte de ese hombre es la cabeza de oro y le dice, ese rey no eres tú, Nabucodonosor. Y la segunda parte es el pecho y los brazos de plata y le dice, ese es el reino que vendrá después de ti. Y yo me imagino cuando Daniel le explica esto al rey. Y después el vientre y los muslos de bronce, pues es el reino que sigue al segundo, tercero. Y las piernas de hierro es el último reino universal, porque llegando a los pies se dividirá el reino. Ya no habrá más reinos universales. Pero lo que me llama la atención es que le pone el fundamento a esa estatua de barro y hierro. Débil. Un fundamento débil. No tan sólido. Muy desequilibrado. Y además que muestra la fragilidad de esa mezcla, ahora lo comprueba, ahora lo muestra. Manda una piedra del monte de Dios que pega en los pies. Y dice ahí el texto, Daniel 2, 44 y 45, dice que cuando esa piedra pega, vuelve polvo el oro. Oigan bien. Para que una pedrada vuelva oro el polvo, eso es. Vuelve polvo la plata. Vuelve polvo el bronce, y vuelve polvo el hierro, y vuelve polvo el polvo y el hierro que está mezclado. Y desaparece todo. Para mí personalmente,
logro entender que soñar sin Dios es fracasar, que hacer planes sin Dios es salir frustrado, que forjarse ideales fuera de los ideales que Dios tiene contigo y conmigo es entrar en el error, en la frustración, en el fracaso. Que no se puede planear nada humano para perpetuarlo hacia la eternidad. Que no se pueden hacer planes divorciados de Dios, solamente con los intereses terrenos, porque este mundo pasará, lo dice la Escritura. Que el hombre no es suficiente a sí mismo para abastecerse material y espiritualmente, que el hombre tiene que depender de Dios para poder triunfar sobre el pecado. Y voy a aprovechar aquí para hacer una cuña. Apreciados jóvenes, señoritas, estudiantes. Ustedes salen de esta institución donde se les enseña principios eternos, donde se les enseña a conocer a Dios, donde se les enseña a depender de Dios. Y es muy triste que al salir de la institución nos olvidemos de Dios y comencemos a hacer planes para sí. Una cosa muy liviana, muy fácil de hacer. Me voy a estudiar y violo el sábado. Porque yo tengo que salir adelante, tengo que sacar una carrera, tengo que elaborarme una profesión, tengo que sobrevivir en esta tierra. Bueno, dicha esa frase, sobrevivir en esta tierra, pues está bien. Mis hermanos, ¿será que a Dios se le ha secado el brazo para proveer y para guiar y sostener a sus fieles hijos? Eso es pensar muy a lo humano, muy a la estatua de Nabucodonosor. Apocalipsis 17, por allá el 19 creo. Cuando Cristo venga por segunda vez, le llamará a los que estarán en pie esperando, dice, estos son elegidos, llamados y fieles. Vea cómo los califica. Elegidos y fieles. ¿Cómo así que elegidos, pero fieles? Y la fidelidad a Dios está por encima de cualquier otra cosa. Daniel arrancó mostrándole a ese rey que los planes humanos, netamente humanos, en contra de los planes de Dios, no tendrán un fin halagüeño. Serán vueltos polvo. Así dice la Escritura. Y esta trompeta, mis hermanos, quiere asegurarnos que al llegar a la culminación de la historia de la iglesia, a los hijos de Dios, les espera el traslado a un reino mejor. Pero dice aquí Apocalipsis, volviendo a la trompeta, que Dios va a cumplir ese propósito, dice aquí, destruirá a los que destruyen la tierra. Eso hizo la piedra en Daniel con todos los reinos. Ve el símbolo de todos los reinos hasta el fin, cuando venga Cristo. Todos los reinos. Para destruir a los que destruyen la tierra. Pero llama la atención el versículo 19. El templo de Dios ahora se abre, que está en el cielo. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Este terremoto
Este terremoto no es los terremotos que vemos ahora. Este terremoto es un terremoto que viene de Ageo 2:6 y lo retoma Pablo en Hebreos 12, 26 a 27 y lo retoma la séptima trompeta y lo retoma el sello sexto en la venida de Cristo y lo retoma la séptima trompeta que veíamos anoche. La séptima trompeta retoma este terremoto. Este terremoto no es el terremoto común de los demás, se llama terremoto cósmico, porque es el terremoto mundial, el último terremoto, lo cual no dejará ninguna torre gemela en pie. Ese terremoto es el terremoto final, y de este terremoto es que habla la trompeta aquí. Pero me llama la atención esto de los terremotos y los truenos y las voces. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento hay toda una teología, sobre las señales, Y voy a invitarlos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Y miremos lo que dice Dios aquí en su revelación. Y es la primera vez que se da en la Biblia este acontecimiento. En Éxodo capítulo 19, y vamos a leer de los versos 16 en adelante. Vean lo que dice aquí. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego, y el humo subía con el como humo de horno. Y todo el monte se estremecía con violencia. O sea que hubo terremotos, truenos, relámpagos, fuego, hubo en ese monte. Tanto así que los hebreos tuvieron que decirle a Moisés, sube tú, porque nos da miedo que el Señor vaya a destruir. Y esto a partir del Sinaí, por todo el Antiguo Testamento, nosotros encontramos una teología de las señales. Acá en la séptima trompeta, noten que Dios también, terremotos, relámpagos, truenos, granizo y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí del Génesis, las señales son identificadas como manifestaciones del Creador. Escuchen bien, a partir del Sinaí, estas convulsiones de la naturaleza, llamémosla así, a nosotros nos da el significado, el sentido de que son las manifestaciones del Creador de la naturaleza, que se manifiesta, que viene a su pueblo, oigan bien, como rey y como guerrero. Así se presenta Dios en el Sinaí, como el rey de Israel y como el guerrero que peleará todas las batallas en el desierto por su pueblo. Y se presenta aquí otra vez, para nosotros, al final de la historia, como el Dios rey que vendrá a la tierra y como guerrero para pelear la batalla por su pueblo. Y puntualiza Joel, ahora Joel puntualiza toda esta teología de las señales, y ahora él presenta las señales cósmicas, y nosotros las encontramos en Apocalipsis, en el sello 6, capítulo 6 de Apocalipsis, donde el terremoto vuelve y se presenta, y aquí nos muestra, Joel puntualiza que las señales siempre introducen y acompañan al juicio de Dios. Las señales siempre hacen una introducción y acompañan al juicio de Dios. Y apreciados hermanos, como iglesia adventista del séptimo día, que conocemos esta revelación de Dios tan maravillosa, yo escucho a mucha gente, ay, cuando ocurra ese terrible terremoto, ¿dónde nos vamos a meter? Ay, Señor, cuando las llaves den agua, den sangre, agua, ¿está bien? Cuando den sangre.
Ay, Señor, cuando llueva fuego y úlceras y cosas, ¿dónde vamos a estar? No, aquí lo que está mostrando la Escritura, mis apreciados hermanos, a través de todas estas trompetas, es que Dios es el rey de su pueblo, es el guerrero de su pueblo, que está a favor de su pueblo y que Él peleará las batallas y finalmente obrará la redención, la liberación final para traernos a un reino de gloria y de paz y de felicidad perfecta. Retomemos a 1 Corintios 14, 8. San Pablo, hablando en un contexto de confusión, en un contexto de desorden, de indisciplina y de rivalidad de dones y cosas, hablando Pablo ahí, pero le encuentro su aplicación para nosotros. En el principio, dice Pablo, si la trompeta da un sonido incierto, no seguro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Ninguno. Por lo tanto, Dios está dando el toque a la trompeta de manera cierta, de manera clara, para que nos preparemos. Para que no perdamos el rumbo, para que veamos que es cierto lo que Dios está diciendo. Que Dios nos está empujando hacia un futuro glorioso, que no hay que temer. Ahí es que llenarse de valor, de esperanza, de estímulo, de aliento. La fidelidad de Dios es cierta a su pacto. Dios no va a cambiar jamás. Los que podemos cambiar somos nosotros. Por eso de ahí que dice, voy a parafrasear un texto. Sed santos porque yo soy santo. Le dice, sed fieles conmigo porque yo soy fiel contigo. Parafraseando el texto. Apreciados hermanos, en esta mañana, Dios quiere reafirmar su plan con su pueblo. Dios quiere nuevamente manifestarse ante nosotros como nuestro Rey, como nuestro guerrero santo, quien peleará todas las batallas a favor nuestro. Solamente tú y yo nos corresponde colocarnos bajo su sombra. ¿Será posible que una carrera académica haga cambiar tu criterio con respecto a la fidelidad con Dios? ¿Será posible que tu pobreza sea tan capaz de hacer cambiar tus propósitos de fidelidad al pacto de Dios? ¿Será posible que una enfermedad haga cambiar tu criterio con respecto a tu fidelidad a Dios? ¿Será posible que la mala relación en un hogar te haga trastabillar y cambiar tu criterio con respecto a tu fidelidad a Dios? ¿Será posible que tú hayas visto cosas en la iglesia que no funcionan muy bien como tú pensarías que debían de funcionar o como piensas que deberían funcionar? Y ves cosas indebidas, aún en miembros de iglesia que tú crees que es columna. Y si es posible, en un líder de alta jerarquía, digámoslo así, has podido ver cosas que te desaniman, que hacen cambiar tu criterio de fidelidad a Dios y a su pacto. ¿Será posible que tu ignorancia con respecto a las doctrinas y a las cosas que Dios nos ha revelado pueda hacer cambiar tu criterio y abandonar el pacto de Dios? Porque has sido negligente en estudiar las Escrituras y en tocar más a fondo las cosas que Dios quiere que tú sepas y entiendas para tu preparación. ¿Será posible, apreciados hermanos, visitas, que las cosas cambiantes de este mundo, con un humanismo totalmente galopante, que nos hace quitar la mirada de Dios y volverla a nosotros mismos,
para ahora concentrarnos en nuestro propio yo y olvidar las cosas de Dios por estar tan embargado con mi propio ser, con mi propio interés, llenos de tantas propagandas y de tantas teorías y de tantas promesas y de tantas ilusiones que este mundo puede ofrecer. ¿Hará cambiar tu criterio de tu fidelidad al pacto de Dios? En esta mañana Dios nos está diciendo que todo lo que Dios ha dicho es cierto y que se ha dado a la tarea de darnos unos anticipos en ciertos eventos incontrovertibles, claros, diáfanos, a la luz de la historia y de la experiencia del hombre, que el hombre no tiene derecho a dudar de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. ¿Hay alguien en esta mañana sentado aquí que en su corazón ha sentido dudas acerca de este mensaje? ¿Hay alguien aquí esta mañana que todavía no está como muy claro en la iglesia y que siente que como que las cosas para él no son como él se las imaginaba? ¿Hay alguien esta mañana que está desanimado en la iglesia? Que te has puesto como Nabucodonosor a tener sueños humanos y a pensar en las cosas humanas, y has quitado los ojos de Dios, y en lugar de depender de Dios has comenzado a depender de ti mismo y de los demás seres humanos. Pues todo eso se volverá polvo, se volverá añicos. Dios te invita en esta mañana a una dependencia de Él, a entregar su corazón, su mente por entero a Él, a enderezar tus pasos por las sendas que Él te ha mostrado, a tomar interés en retomar la devoción personal si es que la has abandonado. Volver a esa comunión con Dios. Dios te invita en esta mañana a que despiertes a la realidad de la historia. Que si es verdad que estamos al borde del fin, si es verdad que ya viene la catástrofe peor que la humanidad tendrá que soportar, eso no es para ti, apreciado hermano creyente, no es para ti. Para ti Dios ha ideado un sello que es el poder del Espíritu de Dios para sostenernos en el tambaleo del hombre, para sostenernos firme bajo su gracia, bajo su bandera. Recuerda que Él es nuestro Rey y que Él es el guerrero que va a pelear la batalla, no tú ni yo. Reanímate, recobra aliento, abre tu mente, tómate de la mano de Dios y comienza a caminar con Dios hacia un futuro glorioso. Que Dios nos bendiga, que Dios nos sostenga, sobre todo fieles como sus elegidos. Vamos a cerrar este mensaje con una música.